nací en un país de mucha lluvia y de muchas montañas. El sol evapora el agua del mar, forma las nubes. El viento trae las nubes y precipita el agua de las lluvias sobre las montañas. Si esa agua de la montaña se capta y se entuba, se hace bajar 50, 100, 2 metros, 500 metros por dentro de un tubo. Al salir, por medio de una turbina, produce la energía hidráulica. Desde luego hay que convertirla en energía eléctrica ahí mismo por medio de un generador. Fue así como nació la matriz energética que hoy tenemos en el país, mayoritariamente hidroeléctrica. Un documental producido por el Centro de Cine y el Instituto Costarricense de Electricidad cuenta cómo se construyó lo que era hasta entonces el proyecto más ambicioso de generación de energía en el país. Una idea que implicó movilizar pueblos enteros y llenar el gran embalse del Arenal. A continuación, en 7 días presentaremos un reportaje especial para revivir cómo se levantó este megaproyecto hace más de 30 años. Pero además echaremos un vistazo a otro que en este momento se está levantando en la zona atlántica del país, el proyecto hidroeléctrico Reventazón, cuya parte más alta mide más que el Banco Nacional y su capacidad de generación eléctrica podría dar energía a toda el área metropolitana. Esta planta, cuando entre a generar electricidad, va a ser la más grande de Centroamérica. En otras palabras, viajaremos al pasado y al presente de la construcción de 2 megaestructuras en nuestro país. Todo esto en una edición especial de Archivos 7D. Archivos 7D. Para todo hay tiempo, según dice la Biblia. Tiempo de pensar, tiempo de escribir, tiempo de comer, tiempo de todo. También dice la Biblia, hay tiempo de soñar. Si no soñamos, no se hacen las cosas grandes. Señores, les pido, padres de familia, que saquen la foto del pueblo de aquí, para que estos niños, cuando ellos sean grandes, conozcan el pueblo a donde nacieron. Los estudios para construir el proyecto hidroeléctrico Arenal comenzaron en 1959. En ese año se empezó a valorar una pequeña laguna ubicada cerca de los pueblos de Arenal y Tronadora, en la zona norte del país. Así lo recuerda el documental realizado por el Centro de Cine. El proyecto hidroeléctrico de Arenal requirió de 12 largos años de estudios e investigación. Se investigó acerca del clima, las lluvias, los vientos y la temperatura de la región. Se midió el caudal de los ríos. Se analizó la conformación de la laguna. Se hicieron extensos estudios de geología y de topografía. Se calcularon detalladamente los costos y se comparó el proyecto con otros que el ICE tenía en estudio. Fueron 12 largos años de paciente labor. Bueno, realmente la gente que visualizó Arenal fue gente visionaria y tenemos que agradecérselos porque, digamos, ahí se configuraba un sitio que topográficamente era ideal para hacer un embalse. Primero porque había una laguna natural. Antes de pensar en llenar el embalse, era necesario movilizar a los pueblos que estaban en la zona que se inundaría en la parte final del proyecto. El sitio donde se asentarían los nuevos pueblos fue escogido por sus propios pobladores, mediante votación popular. En el caso de Tronadora, escogieron un sitio entre 3 que se les propuso. El lugar escogido resultó ser el que los habitantes de la región conocen con el nombre de San Luis. En el caso de Arenal,
sus pobladores escogieron entre 7 sitios diferentes. Los trabajos para la edificación de Nuevo Arenal empezaron en el mes de noviembre de 1975. Hacia el sitio donde se asentará su nueva población se dirigieron los habitantes de Arenal. Hemos visto con gran satisfacción que la mayor parte de las personas que están aquí son niños. Eso es muy importante porque la ciudad que estamos fundando es una ciudad para el futuro. Y las ideas que queremos desarrollar y el hombre que queremos desarrollar es mucho más fácil para todos que sea este niño. Empezaron los trabajos de la edificación de Nuevo Arenal. Así nacía un pueblo nuevo. ¿Y al nuevo pueblo no se iría? Nunca. ¿Por qué? Porque yo conozco aquello primero que todo, porque yo soy muy viejo, he volteado muchísimo mucho, y en todo y he andado todas esas conocía, montañas. ahí por San Carlos y por todo eso. ¿Para dónde sería usted? Y desgraciadamente tengo que irme al Nuevo Arenal. ¿Por qué desgraciadamente? Porque ahí es lo más feo que tiene Costa Rica, yo creo, y lo más malo que tiene Costa Rica. ¿Usted cree así? No, es que lo creo es que así es. Así lucía la semana pasada el pueblo de Tronadora. Aquí los vecinos ahora coinciden en que al final el asentarse en otro sitio solo les trajo cosas positivas. Muy bien. Al principio era mucho nervios porque ¿a dónde nos van a ubicar? ¿Para dónde agarramos? Nos irán a quitar esto, ¿qué hacemos? Principalmente los señores de antes se asustaban en cierta forma. Tanto nos explicó el IS y nos fueron haciendo reuniones que llegamos a un buen acuerdo. Nos reubicamos donde nosotros queríamos y nos ha ido bien hasta el momento. Sí, mucho mejor, yo diría que sí, al menos mis hijos nacieron allá todos. Había que lavar a mano, todo, porque no había una lavadora, no había luz, todo era con candelas o canfineras que hacíamos. Pero aquí estamos ahora y en realidad yo le doy gracias a Dios porque aquí superamos, tamaño poco. ¿Cómo lo valoran después de 40 años? Positivo. Lo primero que se hizo fue desviar el curso del río Arenal con la confección de un túnel de desvío para encauzar por allí sus aguas. Este túnel de desvío tiene 565 metros de longitud y 6,5 metros de diámetro. Fue un arduo trabajo. Ahí hay varios ríos que son ríos, ¿cómo se llama?, que fluyen hacia el río Arenal. Donde se hace la presa es el río Arenal, pero ahí está el río Chiquito, el río Caño Negro, el río Aguascalientes. O sea, hay varios ríos. Es una zona muy rica porque es una zona montañosa, bastante protegida, y entonces había buen agua, y entonces la oportunidad de poderla acumular. Una vez desviado el río Arenal, se empezó la construcción de la represa. Para construir la represa, se necesita rellenar el corte natural que existe allí entre dos montañas, con materiales que representan un gran total de 4,5 millones de metros cúbicos de arena, arcilla y grava. Este material se extrae principalmente de una zona de préstamo, que se encuentra en la confluencia de los ríos Aguas Gatas y Caño Negro. Millares de viajes continuos de vagonetas y trailetas son necesarios para llevar el material hasta el sitio de presa. Cuando la represa se termine, tendrá una altura de 60 metros y 1 kilómetro de grosor. El lago o embalse que se formará tendrá capacidad para almacenar 1.750 millones de metros cúbicos de agua. Una cantidad de agua tan grande que por ahora solo soñando se la puede imaginar. Efectivamente, para nuestro medio, la obra de ingeniería es gigantesca. Y cada día que pasa, el ritmo de trabajo se va incrementando en toda la zona del proyecto.
La primera etapa del proyecto debe quedar concluida para que entre a operar a principios de 1979. El costo total de la primera etapa del proyecto de Arenal será de unos 1.100 millones de colones. Indudablemente, un gran esfuerzo económico para el país. En algunas fases del desarrollo del proyecto, ha sido necesario invertir 1 millón de colones al día. Pero cuando esa primera etapa finalice, Costa Rica producirá 135.000 kilovatios de energía eléctrica más. El embalse Arenal empezó a llenarse en septiembre del 78 y la labor concluyó en diciembre del siguiente año. Las plantas de generación eléctrica entraron en operación para abril de 1980. Actualmente el embalse del Arenal tiene un área de 87.8 kilómetros cuadrados y almacena más de 2.400 millones de metros cúbicos de agua. Toda esa agua se utiliza varias veces, pues se construyeron proyectos en cascada, es decir, conforme se acerca a la costa pacífica, genera nueva energía en otras plantas que se encuentran en el camino, para finalmente ser aprovechada en el riego de cultivos en Guanacaste. Y donde hay tierras fértiles y es posible con esa agua producir y aprovechar no solo la generación eléctrica, sino también aprovecharlo para el riego. Si bien el Arenal fue construido para solventar las necesidades de una generación, ahora otro proyecto en Siquirres se levanta como la obra más compleja que se ha hecho en Costa Rica. Al regresar de la pausa, la conoceremos. De aproximadamente el tamaño de 2 vehículos da una clara idea de lo imponente y ambicioso que resulta el proyecto que el ICE está levantando en Siquirres. Hoy lo visitaremos para conocer cómo es que funcionará y cuál es su importancia estratégica para el país. Desde hace más de 40 años se veía el Reventazón como un sitio donde se podría levantar un proyecto de este tipo. Lo primero que había que hacer para iniciar las obras era desviar el río para secar un tramo y trabajar en la construcción de la presa. Para hacer este desvío fue necesario hacer 2 túneles con la capacidad suficiente para transportar todo el caudal del río. Para que usted tenga una idea de la dimensión de estos túneles, así luciría uno de ellos al comparársele con el Surquí. Cada uno de ellos tiene una longitud entre 630 y 750 metros y tienen un diámetro de 14 metros y un ancho de base también de 14 metros. Eso los convierte en los 2 túneles de mayor diámetro construidos por el ICE y construidos en todo el país. Cuando el equipo de 7 días grabó estas imágenes, uno de los túneles estaba seco, pues estaban realizando trabajos con el fin de ponerle una puerta que lo cerrará una vez que empiece el llenado del embalse.
Sí, señor. Una vez que iniciemos la operación y hayamos finalizado las obras principales del proyecto, estos 2 túneles se cerrarán con 4 compuertas. Detrás de ellas se construirá un tapón de concreto que va a impedir ya el paso definitivo del agua a través de ellos, y con esto iniciamos el proceso de llenado del embalse. Una vez construidos los túneles, se levantaron varias barreras para desviar el agua a estos y mantener seco el tramo donde se inició la construcción de la presa. La parte frontal o aguas arriba de la presa, que es básicamente esta pared de concreto que estamos en este momento construyendo, es el elemento que va a impedir el paso del agua a través del relleno de la presa, y a partir de acá hasta donde nos da la vista se verá un embalse cubierto por agua. Este relleno tiene 130 metros de altura. Tal cosa la convierte en la estructura más alta que existe actualmente en el país. Si se compara la altura de esta presa con el Banco Nacional, este sería el resultado. Y si se comparara el largo de la cresta con el puente sobre el río Virilla que se encuentra cerca del Saprissa, así se verían las cosas. ¿Cómo evitar filtraciones de agua una vez que el embalse esté en funcionamiento? Para responder esta pregunta, hay que viajar literalmente dentro de esta montaña. Allí trabajadores del ICE se encargan de hacer miles de agujeros. Una vez realizado, se inyecta una sustancia que sellará todo por dentro. Es como inyectar cemento a tal punto que se construya internamente una pared. Esta barra tiene longitudes de 1,5 metros y se acoplan una con otra para llegar hasta las profundidades que queremos llegar en cada una de las perforaciones. Hemos logrado realizar perforaciones de 120 metros de profundidad. Estos son los núcleos, están compuestos de diferentes materiales donde estemos realizando el tratamiento. Pueden ser rocas muy bien conformadas y zonas muy agrietadas, que es donde generalmente vamos a hacer la inyección. O sea, este es el material que ustedes sacan tras la perforación. Correcto, este es el material que se extrae en tramos de 1 metro, que se va extrayendo de cada una de las perforaciones. Esa lechada es la que nos permite introducir un material de buenas condiciones, buenas características, y hacer un relleno de todas esas grietas que puedan estar dentro del macizo. La lógica del funcionamiento de este proyecto es sencilla. El agua que estará en el embalse entrará por un punto llamado toma de aguas y alimentará un túnel. Esa parte de toma de aguas deberá estar sostenida por una estructura muy particular. Por su altura se utiliza por primera vez en el país un brazo mecánico especial. Esta pluma nos ayuda a subir el concreto desde la parte inferior a 45 metros abajo hasta la parte que necesitamos colocarlo arriba. O sea, va, por decirlo de alguna manera, chorreando ese cemento para esta estructura, pero a alturas importantes. No se puede hacer con otro aparato que no sea ese. Sí, señor, exactamente. Otro aparato no nos daría el alcance o no nos llegaría a la altura que requerimos. ¿Esto ya se ha hecho en Costa Rica? No, es primera vez que se utiliza este tipo de tecnología o estos aparatos, porque es primera vez que se construyen obras tan grandes que se lo requieren, ¿verdad? Al entrar por este punto, el agua irá por un conducto que en una parte del trayecto va bajo tierra y otra estará expuesta. Su destino será un sitio llamado Casa de Máquinas. Ambas partes suman poco más de 2,5 kilómetros. Este es uno de los extremos de este canal bajo tierra. Un dato curioso: si se tomaran en cuenta todas las excavaciones que se han hecho en este proyecto y se pusieran en línea recta, la distancia no sería nada despreciable. En total son 18 obras, que incluye túneles, galerías, pozos, y en total serían 8.400 metros de excavación. O sea, estamos hablando de casi 9 kilómetros si los pusiéramos en línea recta todas las obras. Efectivamente. Esta distancia es más o menos la misma que hay desde la Sabana
hasta el inicio de la Florencio del Castillo en Curridabat. Una vez que el agua llega a Casa de Máquinas, pondrá a girar unas turbinas. Es uno de los elementos principales de la turbina, se llama distribuidor. Consta de unos álabes, se llaman álabes directrices. Estos álabes, durante el funcionamiento de la máquina, se pueden abrir y cerrar para regular el paso del agua, ¿verdad? Al pasar el agua a través de estos álabes, el agua llega hasta un elemento que se llama rodete de la turbina, que es donde se produce la transformación de energía hidráulica en energía mecánica y se produce un giro sobre la turbina. Lo que usted me está diciendo es que el agua entra por acá y empieza a mover lo que está adentro. Efectivamente, el tipo de movimiento es un movimiento giratorio a 300 revoluciones por minuto. Al girar esas turbinas también se pondrá a trabajar a unos generadores y estos harán que aparezca la electricidad. ¿Qué pasa si por alguna razón la presión del agua amenaza con dañar la tubería? Para eso se construyó algo que se conoce como tanque de oscilación. El tanque de oscilación es una estructura metalmecánica que funciona para aliviar la sobrepresión que se genera en cierres de emergencia en la casa de máquinas. ¿Qué pasa si hay un gran excedente de agua en el embalse? También en un proyecto de estos se prevé tal escenario. Y por eso se está construyendo una estructura que se llama vertedero. El vertedero como tal es una obra que funciona como un canal de alivio para el embalse del proyecto. Entonces, cuando abrimos las compuertas, el exceso de agua que tenemos en el embalse se traslada a lo largo de este canal. Salta y retorna al cauce natural del río que tenemos acá en la margen izquierda. Mientras se realizan todos estos trabajos, hay un constante monitoreo en el tema ambiental. Por ejemplo, se utilizan cámaras trampa para detectar la presencia y movimientos de felinos y de sus presas, para luego determinar los lugares donde deben enfocarse las medidas de mayor protección. Bueno, nosotros somos optimistas y esperamos que con esta serie de medidas que estamos desarrollando podamos garantizar la conectividad en el largo plazo y que el felino pueda cruzar de la cordillera de Talamanca hacia la cordillera volcánica central. Somos optimistas y creemos que con el paso de un jaguar cada cierto tiempo se garantiza la variabilidad genética de las poblaciones, perpetuando así las especies y los diferentes individuos que están en la región. Efectivamente, este proyecto, cuando entre en operación comercial en el verano del 2016, va a producir 305 megavatios, va a ser la planta hidroeléctrica más grande del país y de Centroamérica y haciendo una correlación podría abastecer a 525,000 hogares costarricenses. Estamos hablando de poco más que el área metropolitana posiblemente. Efectivamente, esa es la correlación que nosotros hacemos. Esta planta, cuando entre a generar electricidad, va a ser la más grande de Centroamérica y actualmente, junto con la ampliación del Canal de Panamá, es la obra en construcción más grande en la región. Es importante destacar algunas de las obras, como usted lo indicaba, la altura de la presa con 130 metros, es como si hiciéramos un edificio de 40 pisos, los 9 millones de metros cúbicos de material sueltos necesarios para el relleno de la presa, hablar de los 2 túneles de desvío, los más grandes que se han excavado en Costa Rica con 14 metros de diámetro, los 760,000 metros cúbicos de concreto necesarios para la construcción de esta presa. Es como si hiciéramos una carretera de 4 carriles entre Liberia y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.